Muy buenas, estimado docente, amigos. Mi nombre es Jairo Tapias, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Nuestra asignatura Estadística 2 y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el análisis de varianza y cheat cuadrado. Pruebas de hipótesis no paramétricas. También son reconocidas como pruebas de distribución libre. Se basan en determinadas hipótesis, pero no contienen una organización normal. Estas pruebas normalmente contienen resultados estadísticos que provienen de su ordenación, lo cual las hace más fáciles de comprender. Entre sus características encontramos que son pruebas difíciles de aplicar, requiere de formulación de hipótesis. Las hipótesis deben ser estrictas y las observaciones deben ser independientes. Concepto, fórmula y ejemplo de la aplicación de una prueba de cheat cuadrado. La prueba de cheat cuadrado es una prueba de hipótesis que compara una distribución de datos observados con una distribución de datos esperados. Existen varias clases de prueba de cheat cuadrado. Entre ellos encontramos la prueba de bondad de ajuste de cheat cuadrado y encontramos también la prueba de cheat cuadrado de asociación e independencia. Miremos un ejemplo. Se está interesado en determinar el tamaño de la familia. Afecta la decisión del tipo de colegio a escoger para los hijos. Para esto, se hace una encuesta sobre 300 familias, las cuales han respondido como se muestra en el cuadro anexo, de acuerdo a las diferentes contingencias. Como podemos observar, vemos los tamaños de la familia de 2 y 3 hijos, 4 y 5 y más de 5. También vemos que la categoría de los colegios son particular pago, particular con subvención y colegios oficiales. Entre los datos encontramos las 300 familias que fueron encuestadas. Lanzamos nuestra hipótesis nula, que nos dice que el tamaño de la familia no afecta la decisión del colegio que se escoge para los hijos, y nuestra hipótesis alternativa nos dice que el tamaño de la familia sí afecta la decisión de los hijos. Ubicamos los datos en una tabla de frecuencias en donde observamos todos los datos que se recolectaron en la encuesta. Miramos la frecuencia observada, la frecuencia esperada y encontramos el valor de acuerdo a la fórmula de nuestro estadístico de prueba para cheat cuadrado, que se ubica de acuerdo a estos datos en el 58.21. Esto hacemos con un nivel de confianza del 95%, por lo cual tomamos y ubicamos el 0.5% en el área crítica, lo cual nos arroja un resultado de 9.488. Como podemos observar, el estadístico de prueba es mayor al estadístico tabulado encontrado, lo cual nos dice que se rechaza la hipótesis nula, que nos dice que el tamaño de la familia no afecta la decisión, y acogemos la hipótesis alternativa, que nos dice que el tamaño de la familia sí afecta la decisión de escoger el colegio, esto con un grado de confianza del 95%. Concepto fórmula de clase de variable en la que se utiliza la distribución de probabilidad F. La distribución F es una distribución de probabilidad continua. No se utiliza mucho en la vida diaria, pero tiene varias aplicaciones en la estadística para el estudio de la relación entre la varianza de dos poblaciones independientes. Entre los ejemplos encontramos la precisión de medida de un instrumento, como también la estabilidad
de dos procesos de manufactura. Aplicación de una prueba de hipótesis cuando se dispone de más de dos medias muestrales. Miramos esto con el siguiente ejemplo. Una empresa de taxis intenta crear un sistema de rutas que minimice el tiempo que se pasa manejando a ciertas localidades. El tiempo que toma en cada una de las rutas por los taxis se muestra en el cuadro que tenemos en pantalla. Nos muestra los taxis y nos muestra las rutas. Para esto, vamos a establecer el promedio de los taxis y el promedio de las rutas, lanzando las hipótesis nula y alternativa para cada uno de los casos. En nuestro caso, el promedio de los taxis, tenemos que la hipótesis nula nos dice que el promedio de las filas es igual para todos. Y la hipótesis alternativa nos dice que no todas las medias de las columnas son iguales. Mediante el análisis NOVA encontramos el valor de la DF y el valor crítico. Estos valores los vamos a llevar a la zona de rechazo, encontrando que el valor crítico para los taxistas es menor que el valor de F. Y para las rutas encontramos que F también es menor que el valor crítico. Por lo tal, sacamos la conclusión que nos dice que para los taxistas, que son las filas, no se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia de 5%. Para las rutas, que son las columnas, se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia de 5%. Para los taxistas, el promedio de tiempo empleado en las rutas es diferente, y para las rutas el promedio de tiempo empleado por los taxistas es similar. Prueba de hipótesis de análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Esta prueba es un diseño que permite estudiar simultáneamente los efectos de dos fuentes de variación. Miremos con un ejemplo. En este ejemplo muestra en minutos el tiempo de duración para 3 empleados en atender cada cliente de género masculino y femenino. Para cada combinación de empleado y género se toman 3 observaciones independientes que se muestran en el siguiente cuadro. Se desea realizar la prueba con 95% de confianza para saber si existe alguna diferencia de atención en los empleados y si existe diferencia significativa en la atención de géneros. Para el desarrollo necesitamos responder a lo siguiente. Si la hipótesis nula nos dice que las medias de las columnas son iguales, y la hipótesis alternativa son las columnas son diferentes. Segundo, la hipótesis nula de las medias de las filas son iguales, y las hipótesis alternativas dice que las medias de las filas son diferentes. Como hipótesis nula nos dice que no hay interacción presente, y como hipótesis alternativa nos dice que sí hay interacción presente. Mediante el análisis de varianza encontramos los valores de la distribución F, la probabilidad y el valor crítico para F. Como hacemos esta prueba en un 0.95% de confianza, ubicamos todos los valores resultados en la zona crítica del 0.05%, encontrando que todos los valores se van a encontrar en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechazan las hipótesis nulas en muestra, dándonos cuenta que la columna e interacción se encuentran en rechazo.